Pequeño repaso de trigonometría. Necesitamos un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tenga un ángulo de 90. Sabemos que la que está al frente del ángulo 90 se llama hipotenusa. Los otros dos lados son catetos. Vamos a marcar uno de los ángulos agudos, en este caso se llama alfa, y el que está al frente de ese ángulo agudo, en este caso de alfa, vamos a llamarlo cateto opuesto. Y el que está a la par se va a llamar cateto adyacente. Y vamos a tener tres razones trigonométricas: seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Seno es agarrar el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno va a ser el cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, ya con ese pequeño repaso, en este caso, el ejercicio me pide que determine las razones trigonométricas. La primera es seno del ángulo. Seno es opuesto, que sería 9, hipotenusa, que es 15. Entonces usted coloca acá 9 sobre 15, que en este caso ambas tienen tercera. Puedo colocar también 3 sobre 5. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente 12, hipotenusa 15. Entonces 12 sobre 15, que también tiene tercera, 4 sobre 5. Y tangente es opuesto adyacente, o sea 9 sobre 12, que si le sacamos tercera es 3 sobre 4. Veamos otro ejemplo. En este caso, tengo un triángulo rectángulo. Esta es el opuesto, esta es la hipotenusa. Está al frente del ángulo 90. Aquí tengo el ángulo agudo. El que está al frente del ángulo agudo, ese 16, sería el cateto opuesto. Y el que está a la par sería el cateto adyacente. Recordemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea 16 sobre 65. Coseno es adyacente hipotenusa, o sea 63 sobre 65. Y tangente es opuesto adyacente, o sea 16 sobre 63. ¿Y qué podemos hacer eh, con esas razones trigonométricas? Depende si tienes el ángulo o si tienes los lados. En este caso, conozco el ángulo agudo, 60, y necesito averiguar el lado X. Primero, vemos que no tengo hipotenusa, pero sí tengo cateto opuesto, voy a ponerlo por acá, y cateto adyacente. Revisas qué es opuesto adyacente, que es tangente. Entonces pongo tangente del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo agudo, que es 60, es igual a opuesto, que es X, y adyacente, que es 12. Luego, mueves el 12 que está dividiendo, lo pasa a multiplicar. Vean, tan de 60 es igual a X, y el 12 que está dividiendo lo pasas aquí a multiplicar. ¿Puedes multiplicar 12 por tan de 60? Sí, claro. Usted pone 12 por tan de 60. Importante, tiene que ver que la calculadora diga aquí D, para que esté en grados. Y nos damos cuenta que X es 12 raíz de 3, que si quieres lo pones en decimal y sería 20,78. Y entonces, usando trigonometría, determinamos el valor de X.
Veamos este otro. También tengo opuesto, tengo adyacente, no conozco la hipotenusa. ¿Qué era opuesto adyacente? Tangente. ¿Tangente de qué? Del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 37. ¿Y cómo era tangente? Este es el opuesto y este es el adyacente. Opuesto sobre adyacente, o sea, 8 sobre x. Entonces, tangente de 37 grados es igual a 8. Y el que está abajo, que en este caso es x, que está dividiendo, lo paso acá a multiplicar. Pero como no puedo multiplicar x por tan, porque desconozco el valor de x, usted va a poner x es igual a 8 y el tan de 37 que está multiplicando lo pasa a dividir, que sería, lo expresas como fracción. Agarras la cálculo y pones 8, fracción 8, y abajo tan de 37, cierre el paréntesis para que no tenga problemas, y obtiene 10,616, entonces 62, 10,62. Ese sería el valor de este cateto. Veamos este otro. Tengo el ángulo 90, la X está al frente, o sea, la hipotenusa, y aquí está el ángulo agudo, no conozco el del frente, no conozco el opuesto, pero conozco el de la par, que sería el adyacente. Adyacente hipotenusa, coseno. ¿De qué? Del ángulo que es 66. ¿Qué es coseno? Adyacente que es 10, hipotenusa que es x. Coseno de 66 es igual a 10 y la x que está dividiendo pasa a multiplicar. Pero no puedo multiplicar x por cos de 66. Entonces, ¿qué hago? Agarro el cos y lo pongo en fracción. Es decir, lo pongo a dividir. Agarro la cálculo y pone fracción 10 coseno de 66. Y así obtiene 24,58559. 24,59 es el valor de x. Muy bien. Veamos estas otras. Igual, conozco el ángulo, no conozco un lado, que es la hipotenusa. ¿Por qué la hipotenusa? Está al frente del ángulo 90. Y conozco el que está opuesto, que sería, pues opuesto, ¿verdad? Opuesto hipotenusa, seno del ángulo, que son 37 grados, es igual a opuesto, que es 14, hipotenusa, que es x. Seno de 37 grados es igual a 14, y el que está abajo, que es la x, está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero no puedes multiplicar x porque desconoces el valor de x. Entonces tomas seno de 37 y lo pones sobre abajo del 14. Entonces obtenemos que x es, ¿dónde estás? Fracción 14 sobre sin de 37 grados, que es 23,26. Este sería el valor de la hipotenusa. Veamos acá, conozco el ángulo, conozco la hipotenusa, está frente al ángulo 90, y conozco el que está al frente del ángulo agudo, o sea, el opuesto. Opuesto hipotenusa es seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 54. Es igual a opuesto, que es x, hipotenusa, que es 16. Seno de 54 es igual a x, y el que está abajo, que es el 16, pasa a multiplicar. ¿Puedes multiplicar 16 por seno de 54? Claro que sí. Nada más pongo 16 por seno de 54, 12,94. 12,94 es el valor de x, o sea, del opuesto. Veamos esto. Ángulo 90 tiene hipotenusa y no conozco el opuesto, pero conozco el que está a la par. Entonces tengo hipotenusa y tengo adyacente. Hipotenusa adyacente es coseno. ¿Coseno de qué?
del ángulo que es 42 es igual a opuesto adyacente que es x, hipotenusa que es 20. Coseno de 42 es igual a x y el 20 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Puedo multiplicar 20 por coseno de 42? Claro. 20 por coseno de 42 es 18, no, perdón, 14,86. Ese es el valor de x. Así tengo este valor. Entonces, cuando tengo que averiguar un lado y solo conozco otro lado, pero conozco uno de los ángulos agudos, puedo usar alguna de las razones trigonométricas. Ahora, ¿qué ocurre si más bien conoces dos lados de un triángulo rectángulo y necesitas averiguar el ángulo? Pues igual, vea que en este caso no conozco la hipotenusa, pero conozco el opuesto a beta y el adyacente. Sabemos que opuesto y adyacente están ¿de qué? Del ángulo que no sé cuál es, lo llamamos beta. Y es opuesto que es 10 y adyacente que es 14. Entonces toman la calculadora y dice, ok, están. Cuando voy a averiguar el ángulo, uso shift. Shift, tan y pone la fracción. ¿Cuál fracción? 10 sobre 14. Y ella me dice que son 35,573, 53,7, entonces sería 54. 35, beta es 35,54. 35,54. Ahora, luego te pide el complemento de beta, que sería el ángulo de aquí. Simplemente a 90 le restas ese 35,54. Entonces vienes acá, a 90 le restas 35,54 y obtienes 54,46. Y así trabajas para determinar la medida del ángulo. Veámoslo acá. No conozco la hipotenusa, pero tengo el opuesto y el adyacente. Entonces, opuesto y adyacente. O sea, otra vez tan. Tan del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Shift tan, fracción de 20 sobre 9. 65,77 es el valor del ángulo. 65,67. 65,77 grados. Y para hallar el complemento, a 90 le resta 65,77. A 90 le resta 65,77 y obtiene 24,23. Esa es la medida de este otro ángulo. Es muy sencillo. Veamos este. Tengo la hipotenusa. No tengo el opuesto, pero tengo el adyacente. Entonces sería coseno. Coseno de el ángulo es igual a adyacente hipotenusa. Coseno de 12 sobre 24. 60 grados. Si este es 60 grados, para averiguar este otro, que es el complemento, sería 90 menos 60, que son 30 grados. Veamos este otro. Conozco la hipotenusa y conozco lo opuesto. Hipotenusa opuesto es seno. ¿De qué? Del ángulo es igual a opuesto hipotenusa. Shift seno. Recuerde que cuando averiguamos el ángulo usamos shift.
10 sobre 14, 45,58. Entonces son 45,58 grados. Y si queremos averiguar este, a 90 le resto 45,58. A 90 le resto 45,58 y nos da 44,42 grados. Y este es el pequeño repaso que les tenía de trigonometría.